Muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Yo soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde abordamos el panorama político nacional y también sus implicaciones geopolíticas. ¿Qué está pasando en el mundo y cómo incide en Venezuela? En el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de las relaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro con Estados Unidos tras los anuncios recientes. Los vamos a revisar y luego los vamos a analizar. Así como también vamos a dar una visión al panorama político nacional. Hay quienes proponen que la oposición se prepare para las elecciones del 2024 a través del mecanismo de las primarias, mientras que otro grupo de la oposición habla de la necesidad de escoger al candidato perfecto a través del consenso. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? Bueno, esto y más lo vamos a estar analizando en nuestra edición de hoy de Argumentos con el presidente del IFEDEC, el doctor político de larga trayectoria en nuestro país, el doctor Eduardo Fernández. Vamos a tener un invitado de lujo con el que ustedes nos van a estar acompañando en el transcurso de este programa con la etiqueta Argumentos en nuestras cuentas @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter. Iniciamos. Bueno, y después de esa visita de la delegación de Estados Unidos el pasado 5 de marzo, nuevamente tenemos un pronunciamiento oficial de la mano del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunció que ya llegó una delegación de este país para reunirse con el gobierno y que Jorge Rodríguez los estaría atendiendo. Se ha dicho que no hay mayor detalle de estas conversaciones. Vamos a ir repasando y escuchando las declaraciones que se han venido dando en este sentido. Vamos a revisar. Este es el anuncio del 28 de junio de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, donde anuncia: Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace 2 horas. Parte de las declaraciones de Nicolás Maduro. Por aquí, por audio, vamos a estar recogiendo nuevamente estas declaraciones y vamos a seguir revisando otras informaciones. Vamos a ver, nuestro equipo de producción, por favor, nos indica con... Ok, tenemos el comunicado de Gerardo Blay mientras recuperamos el audio del presidente Nicolás Maduro. En este comunicado de la Plataforma Unitaria de Venezuela también dan cuenta sobre estas declaraciones que él daba, donde decía que nuevamente la delegación de Estados Unidos está en el país. La delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación entre Venezolanos, conforme al memorando de entendimiento suscrito en la Ciudad de México, se dirige a los venezolanos en el marco de la visita a nuestro país de una delegación del gobierno de Estados Unidos. Los venezolanos padecemos el sufrimiento de la separación de la familia, la falta de salarios dignos, no hay acceso a la salud, no cuentan con servicios públicos, entre otras, digamos, realidades que mencionan. En la carta firmada el 28 de junio del 2022, la Plataforma Unitaria informa que en ocasión de la visita de la delegación norteamericana se han reunido para coordinar esfuerzos en aras del restablecimiento del proceso de negociación. El proceso de negociación bajo el formato de México creen que se puede lograr llegar al fin del sufrimiento de los venezolanos y lograr el cambio a través del poderoso instrumento que tiene el ciudadano, el voto. Esta es la carta de la Plataforma Unitaria. Todo esto ha venido generando distintas reacciones en las redes sociales por líderes de opinión, economistas. Vamos a revisar qué decía el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, sobre este encuentro. Lo vamos a ver a través de su cuenta en la red social Twitter, donde colocó 3 trinos haciendo referencia a esta situación. Es natural que Biden haga las gestiones bilaterales posibles para resolver los precios SIGO en Caracas. Cuando las negociaciones son claves para las partes involucradas, en este caso, gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se comportan como la economía, un río rebelde que busca cualquier camino por donde corra el agua y el que intente bloquearla corre el riesgo de ahogarse. Es predecible que el gobierno de Estados Unidos concrete su interés en la liberación de los precios de Citgo y para eso viene el alto representante a Caracas. Pero el tema petrolero es central para cualquier acuerdo entre las partes. Mientras más se alargue la guerra en Ucrania y su impacto sobre el mercado petrolero sea mayor en la vida cotidiana de la población en los países desarrollados, en especial en Estados Unidos y Europa, los bloqueadores políticos a las negociaciones con Venezuela e Irán se harán menos relevantes.
Vamos a cerrar los trinos de Luis Vicente León. Este era el análisis que él daba en referencia a estos hechos. Vamos a revisar ahora la visión del político y escritor Enrique Ochoa Antich, fundador del Movimiento al Socialismo en Venezuela, quien también opinó: ese apretón de mano mientras los gringos negocian en Miraflores suena más a bye bye Mr. Juan Guaidó. ¿Cuándo tendrá el interino el decoro de hacerse a un lado?, se pregunta Enrique Ochoa Antich. Bueno, y coloca la foto con la noticia de Embajador History se reunió con Guaidó a la par del encuentro anunciado por Maduro, ya que este encuentro se daba mientras escuchábamos ese anuncio del mandatario sobre la visita de la delegación de alto nivel. Y bueno, todo esto en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa en Europa? Pues también hay presiones por el tema energético. De hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues a través de la DW, vamos a ver este titular: Francia pide que Irán y Venezuela vuelvan al mercado petrolero. La petición apunta a diversificar las fuentes de abastecimiento para hacer frente al alza de los precios derivada de la guerra en Ucrania. Ambos países están bajo sanciones estadounidenses. Así que de esta forma titula la DW, haciendo referencia a las declaraciones que daba el presidente de Francia. Venezuela está lista, es la respuesta de Venezuela que vamos a revisar de inmediato. Esa misma locución donde Maduro anunciaba que delegados de Estados Unidos estaban en Venezuela, pues también se dirigía al presidente de Francia. Vamos a escucharlo. Lo tenemos en un portal de noticias. Venezuela está lista para recibir a las petroleras francesas, dice Maduro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro. Vamos a verlas. Yo le diría al presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos cuando quieran. El camino está hecho. Bueno, la respuesta al presidente de Francia, quien daba esas declaraciones en medio de un encuentro del G7. Por cierto, se hizo viral parte de este encuentro entre estos líderes cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra con Biden. Vamos a ver este video. Esto lo refiere la agencia de Venezuela News en su cuenta en la red social Twitter. Vamos a verlo. With your advisor, I took the commission to call MDZ. So I call for increasing the production by minerals. So I got him, he told me two things. One, I'm at the maximum, what he claimed, and he told me this is my complete commitment. Second, he told me, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, and they don't have huge capacities at this stage, before 6 months time. The last one, the very last point is about what we do on the Russian oil. He told me that was to make sure that I will make it like that because I will be Un video que se filtraba en las redes sociales que da cuenta de este encuentro entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Biden, las presiones que hay en el mercado energético mundial y la solicitud que hacía para que nuevamente se realicen estas negociaciones con Venezuela. Venezuela debe volver al mercado petrolero, decía el presidente de Francia, así como también decía que era necesario revisar los acuerdos con Irán, especialmente en el marco del acuerdo nuclear con este país, así como con el tema del terrorismo, temas que tienen que resolver para poder nuevamente, recuerden ustedes que tanto Venezuela como Irán están sancionados por Estados Unidos, así que deben desentrabar, tienen que negociar y conversar para poder avanzar en este sentido. Bueno, parte de estas informaciones las estaremos analizando. Este es el contexto geopolítico de los hechos. Al regreso vamos a estar revisando con el doctor Eduardo Fernández su opinión sobre los hechos que acontecen en el mundo y su mirada a la realidad política nacional, así como cómo está la oposición de cara a esas elecciones presidenciales 2024 y cómo influyen estos acuerdos y negociaciones en esos procesos. Esto y más al regreso.